Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y en nuestro país celebramos los 491 años de fundación de la ciudad de Quito, una celebración que también nos trae algunas preguntas y reflexiones sobre lo que es, ha sido y será la capital de los ecuatorianos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios Pablo Villalba, él es director de comunicación de la UIDE. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, Pablo. Le saluda María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. María del Carmen. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo se viven pues estos 491 años de fundación de la ciudad de Quito? Podríamos decir que todavía la gente, los quiteños, tenemos ese espíritu de celebración, de identidad cultural, ¿o la hemos ido perdiendo en el tiempo? Bueno, yo diría que, claro, si vamos hacia, 20, 25 años atrás, recordamos cómo se armaban las fiestas en los barrios, ¿no? A lo mejor eso se ha deteriorado un poco, pero yo diría que esa llama sigue viva en los campeonatos de 40, en los coches de madera, en los dichos, ¿no? Incluso al jugar el 40 hay tantos dichos tan particulares que le hacen a Quito también tan muy especial. Propios, muy de la ciudad. Muy claro. propios de la ciudad, ¿no? Pero yo creo que Quito además tiene una cierta idiosincrasia, no solo en los dichos del 40, sino en el día a día, en la arquitectura quiteña, que es distinta a lo que vemos tal vez en otras partes del país, ¿no? Que tiene su característica, su centro histórico, muy similar, diría yo, a la arquitectura del sur de España. Alguna vez yo tenía una foto de la ciudad de Córdoba, y si uno camina por la ciudad de Córdoba en España y le ponen unas banderitas de Quito, uno no se da cuenta casi de la diferencia. Entonces, creo ¿tanta que es la similitud? es increíble la similitud. Si es que encuentro la foto se las voy a mostrar. Es impresionante la similitud. Y claro que eso también nos trae una reflexión profunda sobre lo que ha significado el mestizaje, porque es un mestizaje que se vive en el día a día, y también esto nos trae ciertas disputas en el campo cultural. Es legítimo festejar a la hispanidad en un Quito que fue fundado justamente como producto de la conquista española. ¿Qué de lo indígena queda hasta ahora? ¿Qué de lo mestizo es aceptado, ¿no? Imaginémonos también esa contradicción tan fuerte que ha sido tradicionalmente pensar en los festivales de flamenco versus las comparsas también indígenas, también frente a la tecnocumbia y la rocola. Ahora es importante también, a propósito de las tradiciones que hemos mencionado, que es algo que se mantiene, ha seguido, se sostiene todavía en cada año de celebración de la fundación de Quito, pero el quiteño ¿conoce su historia o el quiteño únicamente arrastra estas tradiciones más allá del conocer de dónde, cómo llegó a ser Quito lo que es? Yo diría que es una mezcla, también depende de a qué quiteño le preguntemos, pero por ejemplo, en el Choya Quiteño, la canción tan famosa, se menciona tanto la guaragua y muy pocos quiteños conocen la guaragua. No saben dónde queda. No saben dónde queda, ¿no? Pero contémosle a la gente dónde queda. Pero es en el centro histórico, pero felizmente estaba viendo justamente un video de Papaya Dada que felizmente hacen una escena sobre la guaragua en la guaragua, que está en pleno centro histórico. Que está justo entrando al centro histórico por la Plaza Arenas, en ese pasaje. ¿Y por qué se llama la guaragua? Justo donde se venden muchos artículos de, digamos, antiguos, de ferretería, incluso de ferretería, es tan cotidiano, ¿no? Cerca de donde era la Plaza Arenas. Claro, es un nombre antiguo, pero a la final es tan normalizado hablar de la guaragua sin apreciar que es un pasaje, que es un pasaje... Se habla de la guaragua, pero mucha gente ni siquiera sabe qué es. Claro, y es un pasaje. No sabe ni dónde queda. Que conecta algunas calles incluso, y ahora... Claro, este sector se ha convertido en algo súper comercial. Pero ahí no estamos fallando, me refiero como sociedad quiteña, a los mismos educadores, a las autoridades locales, porque esto debería interesar a todos los quiteños. Debería haber ese interés por conocer más de la ciudad. Sí, pero también es un tema cambiante, ¿no? Si nos preguntamos a nosotros mismos qué es Quito, cuán español es Quito o qué tan indígena es Quito. ¿Hay un problema de identidad allí? Es un tema de identidad, ¿no? Entonces,
es un poco de todo, ¿no? Muchas veces se escribía en las calles, se decía, Quito se escribe con K, ¿no? Pero estaba escrito en español. Entonces, a lo mejor todavía no terminamos de reconciliarnos con nuestra propia historia y pensaría que valorar cada partecita de nosotros, porque somos un porcentaje de lo uno, un poco de lo otro, un poco de lo otro, y a lo mejor si es que pensamos en que eso es una fuente de riqueza en vez de una fuente de carencia, cambia la perspectiva. Ahora, esta fiesta muy al estilo español que vivimos, yo creo que todos tuvimos la oportunidad de vivirla, los que estamos aquí en este momento en el estudio, era muy a lo español, ¿no? Esto de los toros, las tradiciones que se venían manteniendo desde hace flamenca, ya mucho tiempo, la fiesta flamenca que lo decíamos hace un momento. Eso... Cuando ya han pasado años desde que no se lo vive, tal vez nos ha devuelto un poco a la fiesta ya más tradicional, más de la ciudad, un poco dejando eso de lado. ¿Se ha visto ese cambio en estos años? Qué curioso, no? Porque yo hace algunos años estudié en España e hice un documental sobre la relación entre España y el Ecuador, pero tenía imágenes de una feria taurina y se ponía la bandera de España en la feria taurina. Y coincidió con que se estaba haciendo una festividad en Madrid y tocaron el Gato Montés. Y era justo 4 o 5 de diciembre. Yo no lo podía creer porque tenía una especie de déjà vu. Entonces, claro que hubo desde siempre una conexión histórica con España. A lo mejor... no sé si es saludable desconectarnos totalmente de eso, pero también es interesante reencontrarnos con las comparsas que son parte de esta mezcla, ¿no? Mucho se ha hablado sobre la cultura popular y sí, claro que es una contradicción eso versus la tecnocumbia. Versus Don Medardo y sus players, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de diferentes Quitos. Y yo tiendo a pensar que lo lógico es buscar espacios de encuentro. Pero es un poco destacar esa riqueza precisamente en esta diversidad, porque es parte del origen de Quito, es parte del nacimiento de la ciudad. Y mucho se ha cuestionado estos dos tipos de celebraciones. Quienes celebran de una forma mucho más tradicional, digamos, mucho más nuestra, y quienes han cuestionado a quienes celebran de una forma un poco más española. ¿Qué es lo criticable, qué es lo cuestionable y qué es lo saludable? Es una pregunta compleja. Y me acuerdo mucho del escritor colombiano Martín Barbero, que hablaba justamente de las mediaciones. ¿Dónde nos encontramos? Pero creo que sí nos encontramos. Ahora en Papaya Dada nos encontramos. ¿Quién nos emociona en Quito escuchando el chulla quiteño? Y yo personalmente cada vez que lo escucho es como si sintiera algo de electricidad, y creo que eso es algo que nos empieza a rebotar. O el himno a Quito con sus estrofas que han tenido también su episodio polémico. Bueno, los cronistas de la ciudad tendrían que respondernos si es que España amó a Quito, porque claro, si es verdad que primero los Quitus, después el... Es una ciudad española en el Ande. Pero construida sobre las ruinas de una ciudad Quitu, después de una ciudad inca, y donde se destruyeron los templos indígenas. Pero es la realidad. O sea, es la historia. Sería también irnos al otro extremo, sería derribar toda la Plaza San Francisco y edificar un templo indígena. No tendría mucho sentido. Claro. No tendría mucho sentido. Y el centro histórico es parte de esa identidad. Y el centro histórico es esa herencia español, o sea, es innegable. Pero ahí caminan muchas personas con rostro autóctono y eso es hermoso. Es que claro, es parte de la tradición, porque no es solamente de nuestros de nuestro lado, digamos, indígena, sino también de lo que somos mestizos. Y venimos de esa mezcla, y esa es la realidad de la ciudad. De ahí viene la ciudad, así se formó. Entonces no se puede quitar tampoco de la tradición cultural de la ciudad. Yo veía hace pocos días con mi esposa un video que lo hizo alguna entidad pública hace algunos años, ya son como 20 años, y era la Ciudad de la Luz, y se mostraba cómo las iglesias se iluminaban y los espacios públicos eran también espacios de encuentro, y creo que eso es muy rescatable de Quito, como por ejemplo el Boulevard de las Naciones Unidas busca ese encuentro. Hace también algunos años, desde las entidades culturales se investigó cuáles eran los sitios de encuentro en las ciudades, como y también en Quito,
las ciudades grandes del Ecuador en número de habitantes, y se determinaba que era el centro comercial. Y a lo mejor podemos pensar en encontrarnos en otros espacios que no solo sean el centro comercial, que puede ser la plaza, que puede ser el bulevar, que puede ser el parque. Qué importantes han sido los parques en Quito. Pero a lo mejor también tenemos que preocuparnos y preguntarnos qué pasa con los espacios culturales en los barrios, ¿no? Las ligas barriales pueden albergar actividades como un coro, como una biblioteca, como un curso de danza, porque eso en la política cultural internacional ha servido como un imán para protegernos del aislamiento y también para cuidar al vecino. Cuando yo voy al coro con un vecino, yo sé quién es, y le reconozco y le aprecio y tengo historias compartidas. Pero ¿usted no cree que en esto han jugado un papel importante, no un buen papel, las autoridades? Me refiero a las últimas décadas, quizá las autoridades de Quito, los alcaldes, quienes han pasado por la ciudad, porque no se ha fomentado eso que usted menciona. Bueno, son procesos que llevan tiempo, ¿no? Yo sí... Pero ninguno ha tomado la iniciativa. Tienen que iniciar de alguna manera. Claro. Quizá fallidos. A lo mejor es una asignatura pendiente, pensar en lo comunitario, en las actividades culturales comunitarias que, como les digo, por ejemplo, esto es un tema que yo he estudiado a nivel de política pública internacional, donde yo lo estudié en el Reino Unido. La política cultural involucra que exista algo de oferta cultural hasta en el último bar del país. Evidentemente no hay. Eso nos hace falta. Pero a lo mejor las ligas barriales hacen una parte de eso, ¿no? Las canchas de arena. Pero ¿qué pasa con la actividad para encontrarnos, para compartir, para leer algo juntos, para cantar juntos? Sin embargo, sí termina ocurriendo. Estoy viendo que en algunos barrios se organizan los campeonatos de 40 y todavía la gente se une. ¿Cuáles son las actividades tradicionales que más se viven actualmente? Coches de madera. El 40, por supuesto. El 40 es espectacular, porque qué interesante es que justamente en la cancha de barrio o en el espacio, a veces hay una casa barrial donde la gente se junta y se cuentan cachos y se hacen las bromas y termina la gente conociéndose. ¿Cuántas parejas no se han conocido en fiestas de Quito y se han terminado casando? Y ojalá se mantengan casadas. Esa es otra. Pero y es importante, ¿no? Porque todas estas actividades que han permanecido en el tiempo es una vez al año, y esto es importante también porque no es algo que genere identidad, que es precisamente lo que estamos discutiendo de alguna forma, independientemente de los festivales flamencos, independientemente de los coches de madera. Esto ocurre una vez al año. ¿Cómo es el quiteño? Bueno, ya en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a sus costumbres. Cuando veo los chistes del quiteño contemporáneo, pienso a lo mejor en Enchufe TV. Ya no es necesariamente el chiste de Don Evaristo, pero es un Jorge Ulloa contando con ironía, un poco con sátira, de una manera un poco seca, si se quiere, y cruda la realidad. Pero es particular, no es del humor. Y fíjense que muchas veces este humor que lo ha hecho Yalal o La Combi, muchas veces ni siquiera se ha considerado humor, si se quiere, dentro de las categorías de concursos a nivel de programas de televisión, etcétera. Porque a lo mejor lo que sí ha sucedido es desde que, tal vez desde la época de los años 2000, como que el liderazgo de la ciudad de Quito a nivel nacional se fue perdiendo. Tal vez a nivel político se podría decir que la caída del exalcalde Maguad incidió un poquito, como que él fue alcalde de Quito, después vinieron las leyes Trole, y Trole venía de sus obras emblemáticas del Trole, y como que fue erosionándose ese liderazgo de Quito. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un presidente quiteño, por ejemplo? Ha pasado muchísimo tiempo. Mucho tiempo. De hecho, personajes políticos quiteños fuertes en los últimos tiempos no... Y Fausto se queda pensando, ¿cuándo fue el último presidente? Me quedé pensando porque tampoco tuvimos un alcalde quiteño. Claro, el mismo presidente Maguad era lojano. Así es. Entonces, hay que pensar si Quito se plantea como un líder nacional, regional, etcétera. Pero sí creo que... ¿Pero ¿por qué se perdió esto en la ciudad?
Esa es una muy buena pregunta. Yo sí creo que este hecho, dolarización, la destitución del presidente Maguad, que fue alcalde de Quito. Pero ya han pasado tantos años, es mucho tiempo. Sí, por supuesto que sí. ¿No hemos logrado levantarnos los quiteños entonces? Pero a lo mejor es un levantamiento silencioso, ¿no? Porque si vemos la arquitectura moderna de Quito es súper vanguardista, ¿no? Si vemos... Esa es otra pregunta. Ahora que estamos hablando de la arquitectura de la ciudad de Quito, el crecimiento, por ejemplo, de la ciudad, cómo se ha ido cambiando, por ejemplo, los barrios en antigüedad, cuáles eran los barrios donde la gente quería ir, de repente eso se va moviendo en el tiempo, ¿no? Ahora vemos que, por ejemplo, la gente está yéndose a los valles. ¿Cómo entender esto? Que la gente no se quede en un sitio, en un barrio durante mucho tiempo. Es que parecería que la oferta cultural es fundamental para que sea ese imán, ¿no? ¿Qué pasa en la Mariscal este momento? Que después de la pandemia ya no es la misma Mariscal. ¿Qué está pasando en Tumbaco, en Cumbayá, donde tenemos un modelo de vivienda en el que no se puede caminar, no hay veredas, ¿no? Pero sin embargo, en el metro de Quito sí hay una intervención cultural, hay oferta cultural dentro del metro de Quito, y a lo mejor se ha identificado ese espacio como un espacio de convivencia, ¿no? Pero yo sí, en lo personal, pregunto qué pasa con los barrios, qué pasa con las casas culturales. A lo mejor ahí hay una gran interrogante y un lugar de intervención súper interesante. Creo que le tenemos ya este momento conectada a Luz Helena Coloma, ex concejala de Quito. Le agradecemos por haber estado con nosotros, por estar con nosotros y por haberse dado este tiempo para hablar un poco más de la ciudad. Los 491 años de fundación. Estamos conectados ya con Luz Helena. La tenemos ya este momento conectada. Gracias, Luz Helena, por recibir este enlace importante. Hemos abordado algunos temas relacionados a la historia de Quito, y es importante también un poco, iba a preguntarle a Pablo, nos acompaña Pablo Villalba, director de comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Cuáles son los capítulos que Quito ha evitado contar? Luz Helena, bienvenida. Buenas tardes con todos, buenas noches, ya en una noche de 4 de diciembre con un atardecer realmente espectacular. Así lo comentábamos al inicio, sí es. Que Quito ha evitado contar. O sea, creo que hay muchísimos, que toda ciudad tiene luces y sombras. Y creo que quizás ahora es triste decir que Quito es la ciudad que más alto desempleo tiene en el país, que es una ciudad que sigue buscando un nuevo rumbo, que sigue tratando de encontrar una nueva forma de celebrar las fiestas de su fundación española, que siempre fueron un momento para la ciudad, no solo de reactivación económica, sino de alegría, de algarabía, y creo que ese brillo se ha perdido desde hace varios años ya, y no se ha logrado encontrar el cómo podemos alrededor de una fecha que festeja la Fundación Española de Quito, encontrar un pretexto para unirnos, para celebrarnos, para sentirnos orgullosos de ser parte de esta ciudad. Quizás el capítulo de las complejidades que tiene Quito todavía irresueltas, temas que se vienen discutiendo desde hace muchos años y que no terminan de encontrar una solución, pasando por capítulos tristes de corrupción, de malos manejos en la administración local máxima de la ciudad. Creo que esos son los capítulos que nos olvidamos recordar. Luz Helena, ¿qué necesita esta ciudad? ¿Qué tipo de liderazgo para salir adelante? Yo creo que un liderazgo que entienda la diversidad de Quito y que tenga una alta capacidad ejecutiva, no declarativa. Los liderazgos académicos o las interpretaciones académicas de la ciudad, hay muchísimas y todas son muy brillantes y todas además refieren problemas que otras ciudades han logrado superar. Sin embargo, no logramos estar en ese punto de la ejecución, de la agilidad
para encontrar soluciones, del poder pensar en proyectos grandes, un liderazgo que convoque a la inversión privada, que esta ciudad tenga en el turismo, por ejemplo, una vía de dinamia económica, una ciudad que, siendo la capital y la puerta de entrada al Ecuador, recupere también ese brillo que se perdió por muchas razones. No hemos vuelto a recuperar tasas de llegada de visitantes que tuvimos en el 2015 o en el 16. Es verdad que la pandemia lo arruinó todo y ha sido difícil salir de eso, pero otras ciudades lo han logrado. Las ciudades compiten ahora entre ciudades, y si no logramos tener ese diferenciador, ¿no es cierto? Se ha dado un paso importantísimo con el metro, con una nueva alternativa de movilidad, pero el metro no tiene contrato de mantenimiento aún. O sea, hay pendientes que son impostergables y que son injustificables. Ahora, precisamente hablando sobre Quito como capital y como una sede de la actividad política, Pablo, ¿Quito podrá reinventarse para más allá de la burocracia política? ¿Hay una forma en que Quito pueda quizá desenlazarse de esa actividad política que es evidente, que existe, que es quizá la principal, para un poco crecer en otro sentido? Bueno, creo que también hay que pensar en la memoria de Quito, ¿no? A lo mejor hay que hacer una intervención en la memoria. Estábamos pensando en el caso de la Guaragua, pero también podemos pensar en los personajes de Quito, quienes han sido los sitios que han sido. Y cuando uno piensa en los monumentos, ¿no? ¿Quiénes han sido las personas que están representadas en esos monumentos? Y no sabemos mucho sobre eso. La misma Luz de Helena, que ha sido una voz tan interesante desde el periodismo. Saludos, Luz de Helena, en el programa de la televisión, por ejemplo. Son cosas que construyen. Y desde su actividad política. Por supuesto, también. y en la actividad política también. Entonces, en el campo de la memoria parecería que también tenemos que trabajar. Y la memoria no es solo pensar en el Hospital San Juan de Dios, y también podemos pensar en las revoluciones que han ocurrido en Quito, o en los levantamientos que han ocurrido en Quito, o en la cotidianidad de Quito. ¿Cómo cambió? ¿Por qué se destruyó la gran biblioteca? ¿Por qué se derrocó al municipio de Quito? O sea, tantas cosas que ocurren en Quito que no tenemos idea, y a lo mejor por ahí la memoria es un espacio en el que hay que trabajar. La memoria que quizás se está perdiendo, Luz Helena, porque también hemos visto cómo en estos levantamientos que hacía recuento Pablo, vivimos el octubre del 2019, hemos vivido levantamientos de los quiteños para derrocar gobiernos donde efectivamente había corrupción, que ha sido parte de este recambio del país, donde Quito ha tenido un protagonismo. Pero esa falta de memoria hace también que, por ejemplo, veamos a un Consejo de Participación Ciudadana condecorando a un exalcalde destituido, Luz Helena. Así es penoso, y yo creo que en la política y en los contactos que se tiene a todo nivel, en el sistema judicial, en qué sé yo, en todos los estamentos de la política, todo es posible, ¿no es cierto? Todo es posible. Sin embargo, Quito tiene que mirar hacia adelante. Esa declaratoria que recibe en el año 78 como primer patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO no es gratuita. Aquí hay valores culturales e históricos que son reconocidos a nivel mundial, y eso no quiere decir excluir al ser humano, excluir al ser humano, sus necesidades, sus luchas, sus diversas identidades. Quito es esa ciudad que acoge a todos. Obviamente el tema del patrimonio no son solamente 32 museos, 24 iglesias, conventos, monasterios, plazas y lugares de inmenso interés. Es su gente, es el patrimonio inmaterial, son los saberes, y eso, si no se lo cultiva, si no se lo pone en valor, si no nos seguimos educando alrededor de eso, si no nos seguimos sintiendo orgullosos, pero no solamente por un tema, digamos, efímero o vano o folclórico, si se quiere, sino porque por la profundidad que esto tiene y significa para la identidad de una ciudad. No todas las ciudades tienen del mundo ese título, y si las tienen es por algo, y ese algo debería ser ese gran convocador, sin duda, y puede y debe ser mucho más ese convocador al mundo entero.
al país mismo, a venir a Quito, a sentir a Quito, a saber de Quito. Pero ¿qué hacer para lograr esto? Y mi pregunta va para ambos, Luz Helena, también para Pablo. ¿Qué hacer para esto? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué hacemos primero? ¿Cómo empezar a sembrar esto en los ciudadanos? Que las autoridades locales también pues tomen acciones. ¿Qué debería ir primero? ¿Qué se debe hacer? No se ama lo que no se conoce. Yo creo que la educación... y creo que el municipio tiene una gran deuda desde hace muchos años en campañas de formación ciudadana, de empoderamiento ciudadano, de conocimiento ciudadano y de educación ciudadana. Creo que con el Evaristo y esas campañas que algunos todavía las recordamos como icónicas, perdimos eso y no lo hemos vuelto a recuperar. Yo creo que no solamente es un tema masivo, necesariamente masivo, y ahora que hay tantos espacios para educar, ¿no es cierto? Espacios contemporáneos, espacios digitales, el propio metro es un gran espacio. Esos tienen que ser espacios de encuentro, de educación, de conocimiento de ese valor enorme que tiene Quito, que sigue teniendo a pesar de todo, que sigue teniendo la gente. Pablo quería decir algo. Y es un trabajo compartido, diría yo, porque se mencionaba la empresa privada. ¿Qué aporte está haciendo la empresa privada en la construcción? Yo creo que ahí ha habido un trabajo interesante. ¿Qué aporte está haciendo todas las industrias? ¿Y qué aporte está haciendo la creatividad también? Fíjense que aquí, por ejemplo, en Quito, está una de las productoras de cine y de animación más importantes de América Latina que colabora con Hollywood, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, el tema cultural, creativo, también me parece que tiene que... Incluso Elena mencionaba el empoderamiento a través de la educación. Por supuesto. Y creo firmemente que en Quito hay ya un clúster de creatividad. Si vemos lo que ocurre en la Floresta, por ejemplo, con 8+, con los espacios tan interesantes para encontrar el arte, digamos, de los ciudadanos, ¿no? Los tejidos tan particulares. Pero falta impulsar eso, ¿no? Por supuesto. Hay que unir cabos para que esos cabos hagan un todo mucho más poderoso. Y creo que esa es una labor de la sociedad, del gobierno local, de las industrias, de las universidades también. Así que creo que sí es tiempo para una reflexión sobre la unidad de la ciudad y la proyección que tiene que tener la ciudad hacia dentro del país también. ¿Por qué no pensar en celebrar las fiestas de Quito en Guayaquil? Qué lindo sería escuchar un chuya quiteño y unas banderas de Quito en el malecón de Guayaquil, por ejemplo. Ir con caravanas para celebrar a Quito en el Ecuador, dentro del Ecuador y en algunos sitios del mundo, ¿no? Bueno, ya hemos avanzado. Ya en los últimos años celebramos en Latacunga, ahora en Machachi. Claro, por el tema de los toros, ¿no? Sí, yo creo que es importante también. ¿Qué significa, Pablo, para la fundación, a propósito de estos 491 años? ¿Qué significa la fundación para una ciudad que ya existía antes? Bueno, es un Huntington, el famoso Samuel Huntington, hablaba del choque de las civilizaciones, porque claro, son visiones un poco diferentes, ¿no? Por eso se dice que la época moderna empieza con el descubrimiento, entre comillas, de América, y son dos civilizaciones hasta cierto punto incompatibles, ¿no? Pensar en los astros y después de alguna manera imponer un sistema de creencias distinto trajo esta especie de tira y afloja que es un choque de no culturas. creo que ha terminado de empatar al 100%. Por eso es lo que decía, ¿no? No es algo que se ha sanado tampoco. Es flamenco y tecnocumbia. Así es. ¿No? Y creo que en la política cultural nacional también es importante pensar en los encuentros. Pero creo que a la final sí ocurre con Papaya Dada, por ejemplo. Así es. Y esas son las identidades de Quito. Yo no creo que debe ser excluyente. Durante muchos años hubo 2 sesiones solemnes. En una se entregaban determinado número de premios, había tantos premios, hablo del municipio, y en otra era la sesión solemne de la Fundación Española, del 6 de diciembre. Había una gran sesión solemne en homenaje a la resistencia indígena de Rumiñahui. Yo creo que son hitos de la historia. No vamos a juzgar si son buenos o malos. Son lo cosas decíamos que antes. hicieron y que de alguna manera historia, hicieron claro. lo que somos. Y creo que Quito tiene ese gran espacio para todos. Y no es una
cultura o una forma de ver la vida, es producto de un sincretismo. Eso es lo que somos. Creo que tampoco caben los resentimientos y ese debate eterno de que no debemos finalmente celebrar nada. Terminamos en eso, ¿no es cierto? Porque no somos ni lo uno ni lo otro, y el uno tiene, una visión tiene más peso que otra. Y creo que toda ciudad necesita un espacio, una razón para celebrarse, para la festividad, para la explosión de la cultura, de muchos intangibles, si se quiere. Y al final yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, pero creo que el municipio sí tiene, como gobierno de la ciudad, la responsabilidad de promover, de invitar, de convocar. De acuerdo. De congregar, para estar ¿no? ahí todos. De buscar espacios de encuentro a la final. Claro, porque al final somos lo uno y somos lo otro. Así es. Somos lo otro. Además que la ciudad de Quito siempre, perdón, la ciudad de Quito siempre ha destacado por eso, ¿no? Sí, yo creo que el tema de Quito ha destacado precisamente en estas diferencias que al final han sido también ciertas coincidencias. Coincidimos en la celebración cada diciembre, coincidimos en la celebración o en ciertas tradiciones, y cada cual a su manera. Sí, pero es parte de lo que decía Luz Helena, el sincretismo es algo de lo que no nos vamos a librar nunca, pero a lo mejor la idea es celebrar el encuentro que pasa en Quito. Luz Helena. De acuerdo. Celebrar el encuentro, celebrar a esta ciudad que tiene tanto valor, que tiene tanto arte, que tiene tanta creatividad, que tiene tantos colectivos emergentes, que tiene tantas cosas en ebullición. Ponerlas en valor, invitar a la gente a que venga a vivir esa expresión creativa de Quito. Sintiéndonos orgullosos, que sea ese pretexto, esa razón profunda para la unión y para mirar hacia adelante sin tener que irnos de aquí para poder celebrar algo, ¿no es cierto? O estar siempre en una dinámica confrontativa, que quizás es lo que Quito ha vivido en los últimos años. Pablo, ¿Quito sigue siendo esa capital cultural del país o ha dejado de ser? La oferta cultural en Quito es increíble, ¿no? Hay una infraestructura y hay un andamiaje cultural, yo diría que es inigualable en el Ecuador, si pensamos en el patrimonio material, ¿no? Bibliotecas, centros culturales, todo el sistema de cultura en Quito, el Centro Cultural Metropolitano, etcétera. Seguramente, claro, en otras ciudades del Ecuador existe esta infraestructura, pero yo tendería a pensar que Quito está bastante provisto de esto. A lo mejor, lo que les decía hace un momento, es un componente que hace falta pensar. La parte comunitaria, la oferta cultural en los barrios, pero sí que hay una oferta muy interesante en Quito todo el tiempo, ¿no? Entonces sí creo que lidera Quito ese espacio cultural. Claro que a lo mejor con las audiencias un poco más fragmentadas no se siente tanto, es decir, ya no tenemos la transmisión de la Feria Taurina, pero tenemos el Quito Fest y tenemos otras manifestaciones que nos van integrando. Bueno, justamente antes de que me atorara, y disculpas a quienes están escuchándonos también y a ustedes, estaba diciendo que Quito siempre se ha destacado por eso, porque ha sido una ciudad que ha acogido a muchos habitantes de otras ciudades del país, a otros también, a personas extranjeras. Es decir, también es parte de lo que ha sido la ciudad de Quito, es parte de su identidad. Y muchas escuelas de español han tenido residencia en Quito y en Loja y en Cuenca también, pero en Quito muchas, ¿no? Entonces esa es una cosa interesante también, ¿no? Y digna de explotarse, porque a lo mejor esta oferta ahora ya con el internet puede llegar a otros sitios del mundo y puede expandirse mucho más. Y para ir cerrando, Luz Helena, las fiestas de Quito, ¿cómo se sienten ahora? ¿Distintas? Distintas, más allá de
a quienes les guste o no la Feria Taurina, y más allá de que es una realidad de que no existe, creo que no se ha podido suplantar esa dinámica que se generaba en la ciudad para aficionados y no aficionados, y restaurantes que se movían, y gente que si no iba a los toros igual estaba moviéndose en la ciudad en un ambiente festivo. Al menos 3, 4, 5 de diciembre eran días muy fuertes en los que llegaba gente de otros países, de otras ciudades, en las que la ciudad estaba en ebullición. No quiero decir que no hay oferta, sin duda la hay, es una oferta diferente, pero pienso que ese espíritu festivo que tenía Quito no ha podido todavía ser reemplazado o recuperarse. Se perdió. Creo que es así, y no estoy atacando a nadie al decir esto. Y en la parte económica también, Luz Helena. Sin duda, sin duda. Yo me acuerdo un año en el que yo era funcionaria municipal, creo que era concejala, y esto es hace 25 años, cuando era Paco Moncayo alcalde. Yo me acuerdo que les dimos la bienvenida a 120 aficionados de una peña taurina española, venían de alguna pequeña ciudad de España, porque venían a la feria a Quito. Esos 120 turistas, evidentemente, no eran los únicos, y venían a puestos, digamos, en la plaza que no eran ni los más caros. Pero era como venir a un evento en el que tenías a los mejores del mundo de esa rama. No, ya era la feria más importante de América. Entonces, ese hecho, para bien o para mal, le movía a Quito y le traía gente a Quito, y traía negocios, y los taxistas tenían trabajo, y los artesanos estaban vendiendo sus sombreros y las comidas, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso como que no se ha podido reemplazar aún. Pablo, para concluir. Han existido varias propuestas para ese reemplazo, ¿no? ¿Sí? Un festival de música internacional. Sí. Se ha discutido, ¿no? Los festivales de música, por ejemplo, en ciudades como Bogotá o en las ciudades europeas, o los festivales de diferentes artes aglutinan muchísimo. A lo mejor es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, analizarlo otra vez y pensar, ¿no? Por ejemplo, el festival de música clásica más grande del mundo, que es el BBC Proms, aglutina millones de espectadores y se transmite en vivo e indirecto por televisión abierta y por otras plataformas. Entonces, son cosas que hay que pensarlo, y si combinamos eso con la oferta de los barrios, buscar alternativas, ¿no? Hay alternativas para pensar en algo que pueda complementar lo que ya existe. Pero para eso hay que hacer una ciudad mucho más atractiva también, en cuanto, por ejemplo, que es un tema que influye, impuestos, seguridad. Sin duda, claro. Y trámites, por ejemplo. Claro. Pero yo diría que el metro ha hecho un aporte interesante para la conectividad, por ejemplo, ¿no? Qué interesante sería poder llegar desde el aeropuerto directo al metro, ¿no? Sería increíble. Y de ahí conectar con como pasa en otras ciudades del mundo, ¿no? Exactamente. Gracias a Luz Helena Coloma por haber estado con nosotros, por haberse dado este tiempo para hablar un poco más de la ciudad, de los 491 años de fundación de Quito. También agradecemos a Pablo Villalba acá en los estudios de FM Mundo por este tiempo y por hablar de la fundación de nuestra querida capital. Gracias a los dos. Así es, gracias. Y que viva Quito. Que viva Quito. Que viva Quito. Que viva Quito. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias